Hola, buen día. Soy la doctora Marisela García, médico residente de primer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy vamos a hablar del BIRATS, la próxima edición. Solamente para comentarles que estas actualizaciones todavía no han sido publicadas oficialmente por el Colegio Americano de Radiología. Vamos a empezar por la actualización que hicieron sobre la mastografía. Y como primer punto tenemos la densidad mamaria. En la quinta edición nos decía que teníamos que evaluar el porcentaje de tejido denso que había sobre la mama. Ahora en la sexta edición nos dice que debemos tener principal cuidado en la evaluación de la región más densa que hay en la mama y no sobre toda la mama. Esto es porque es potencialmente enmascarado algún tipo de cáncer detrás de este patrón denso. Ahora, como sabemos, tenemos 4 categorías. El primero, que es el que le señalo aquí con el puntero, es una categoría casi enteramente grasa. El segundo es una categoría de tejido disperso. El tercero es una categoría heterogéneamente densa. Y la cuarta es una categoría extremadamente densa. La importancia de esta densidad mamaria o de estas categorías que nos menciona el BIRATS es que tenemos que tener una precisión mamográfica y tener presente el riesgo de cáncer de mama para cada paciente. Esta densidad mamaria como ya sabemos, tiene diferentes categorías y se le va a asignar la mayor densidad de las dos. Esto quiere decir que si tenemos en una paciente, en una mama, un tejido disperso y en la otra una categoría extremadamente densa, pues vamos a quedarnos con la mayor, que en este caso sería el extremadamente denso. Esta densidad mamaria la vamos a actualizar cada que se realice una mamografía. ¿Cuál es la probabilidad de que presente la paciente algún tipo de cáncer según su categoría? Como les puse aquí en la pantalla, tener senos densos confiere un mayor riesgo inherente de desarrollar cáncer de mama. Si tenemos una categoría totalmente grasa, tenemos el 0.6% de poder padecer cáncer. Si tenemos una categoría heterogéneamente densa, es el 1.4%. Y si tenemos una categoría extremadamente densa, es del 1.6%. Pasando a otro punto igual importante, son los nombres que se cambiaron sobre las calcificaciones benignas. La primera, antes conocida como palomitas de maíz, ahora las vamos a llamar gruesas. Estas calcificaciones van a ser voluminosas, van a ser mayores de 2 a 3 milímetros de diámetro y generalmente están producidas por fibroadenomas involutivos y con el tiempo pueden fusionarse para convertirse en una única calcificación muy grande. Les puse unos ejemplos aquí en las imágenes que, como ya les mencioné, estas van a ser voluminosas. La segunda va a ser las antes conocidas como calcificaciones redondas, ahora las vamos a llamar punteadas. Estas van a ser frecuentes observarlas dentro de los acinos de los lobulillos y van a tener un diámetro menor a 5 milímetros. Por este tamaño es muy impráctil poder medirlas ya en la práctica clínica. Ahora bien, por último, las calcificaciones antes conocidas como leche de calcio, ahora las vamos a llamar en capas. Estas calcificaciones en las proyecciones mediolateral oblicuas o laterales las vamos a observar semilunares en forma de media luna, curvilíneas y van a ser cóncavas hacia arriba, como las que estoy señalando. Y en las proyecciones cráneo-caudal a menudo van a ser menos evidentes y aparecen como depósitos redondos y borrosos, lo que estoy señalando. Otro punto importante que nos dice esta actualización es del conducto dilatado solitario.
En la quinta edición nos decía que si teníamos este hallazgo presente en la paciente, teníamos que hacer un diagnóstico tisular. Ahora nos va a dar dos caminos, depende de la sintomatología que tenga la paciente. Por ejemplo, si tenemos una paciente asintomática, va a tener una probabilidad muy baja de malignidad y puede considerarse un hallazgo benigno. Si tenemos una paciente sintomática o asociada con otras características de imagen sospechosas, como sería una masa, una distorsión de la arquitectura o microcalcificaciones, debemos considerar una evaluación de imagen adicional que conduzca al diagnóstico del tejido. Esos son la actualización sobre los puntos de mastografía. Ahora pasaremos a los del ultrasonido. Aquí en la actualización del ultrasonido nos menciona el halo ecogénico. Esta va a ser una introducción de un nuevo elemento y como definición tenemos que el halo ecogénico es una banda gruesa de tejido ecogénico que rodea total o parcialmente la masa. Esta va a alterar la textura del tejido normal que rodea la masa y va a representar una reacción desmoplásica o edema peritumoral. Va a ser distinto y opuesto de la pseudocápsula ecogénica. Ahora vamos a tener hallazgos diferentes para decir o para pensar si va a ser una etiología benigna o una etiología maligna. Si tenemos un halo ecogénico uniformemente delgado que sea de forma ovalada y en los planos antirradial y radial lo observamos de estas características, vamos a poder pensar que sea un hallazgo benigno como el que les puse aquí en la imagen, que ya en el estudio histopatológico salió que es un fibroadenoma. Si tenemos hallazgos que el halo ecogénico sea menos nítido, que sea grueso o que sea variable en su grosor, en los diferentes planos como el radial o el antirradial, podemos sospechar que sean una etiología maligna, como les puse aquí en la imagen. Ya el diagnóstico histopatológico nos dio que es un carcinoma ductal invasivo. Ahora, otro punto muy importante que nos dio esta actualización es el hallazgo no masa. Esta va a ser una nueva categoría de hallazgo ecográfico. Este hallazgo no masa va a carecer de la tridimensionalidad de una masa, va a carecer de forma e imagen definibles para la evaluación, que es uno de los puntos más importantes para poder dar esta categoría. Va a ser identificable en al menos dos planos, pero principalmente en un plano solamente. Ahora, este hallazgo no masa puede tener una ecogenicidad mixta, hipoecoica, isoecoica o hiperecoica. Va a tener una distribución ya sea regional, focal, lineal o segmentario. Y como ya les mencioné, lo más importante es que este hallazgo no masa no va a tener ni forma ni margen para poder decir que es un hallazgo no masa. Aparte de esto, puede tener imágenes asociadas, como por ejemplo, si pensamos o si encontramos pequeños quistes en esta paciente, podemos pensar que tenga una etiología benigna. Si tenemos imágenes asociadas como halo ecogénico de las características ya mencionadas anteriormente, una distorsión arquitectónica, oscurecimiento posterior, hipervascularización, extensión ductal, calcificaciones o cambios ductales anormales, podemos asociarla a una etiología maligna. Estas características que mencioné, si están aunadas también a secreción o una palpación de una masa, vamos a tener que la malignidad puede aumentar, el diagnóstico de malignidad puede aumentar. Ahora, aquí les puse unos ejemplos. En la primera imagen vemos una imagen hipoecoica que va a distorsionar la arquitectura de la mama, pero como tal no vamos a observar ni margen ni forma en ella. Aquí ya en la biopsia, en el diagnóstico histopatológico, nos dio un carcinoma ductal in situ. En la segunda imagen tenemos una imagen de cogenicidad mixta y va a ser de asimetría focal.
Aquí ya en el diagnóstico histopatológico resultó una hiperplasia epitelial. En la tercera imagen, aquí tenemos una imagen hiperecoica y en la mamografía no tuvimos o no tuvieron ningún tipo de hallazgo. Entonces por eso es importante también revisarlo tanto en mastografía como en ultrasonido. Este hallazgo no masa fue un fibroadenoma. Y por último, aquí les puse una imagen de ecogenicidad mixta y nos va a dar sombra acústica posterior. Ya por el diagnóstico histopatológico fue un carcinoma lobular invasivo. Ahora, aunado a los hallazgos no masas que ya le comenté, si también está presente imágenes en otras modalidades como en la mastografía, en la resonancia, por ejemplo, si tenemos distorsión arquitectónica o asimetría en la mamografía o realce anormal en mamografía o resonancia magnética con contraste, podemos sospechar de una alta probabilidad de malignidad en esta paciente. Otro punto que nos dice la actualización es que teníamos, bueno, como ya sabemos, tenemos que revisar los ganglios. Antes mencionaban que eran las cadenas axilares, supraclaviculares y los intramamarios. Ahora se agregan la cadena mamaria interna. Tenemos que revisar estas 4 cadenas ganglionares y nos dice que si tienen una apariencia anormal, que sea asimétrico, que su cortical esté engrosada mayor a 3 milímetros, que hayan perdido su forma arrillonada, que sean redondos, que tengan ausencia de hilio, todos estos nos van a hacer sospechar de alguna etiología maligna. Aquí les puse algunos ejemplos. Un ganglio supraclavicular que ya perdió su hilo graso. En la imagen de abajo está comprimido el hilo graso. Y en la imagen de arriba a su derecha, pues de igual manera ya tiene pérdida del hilo graso y está en forma redonda en lugar de arriñonada. Todos estos hallazgos nos hacen pensar en alguna etiología maligna, pero también tenemos que evaluar todos los demás hallazgos que haya presentado la paciente. Ya casi para terminar, tenemos un nuevo nombre. Antes el seguimiento y monitoreo de resultados, ahora vamos a llamarle auditoría y monitoreo de resultados. Esto tiene la misma misión, que es proporcionar una receta universal para que las prácticas y las personas evalúen, ajusten y mejoren el desempeño en los pacientes. Y por último, también actualizaron la lista de histología de alto riesgo. Borraron o quitaron el papiloma ductal periférico y la cicatriz radial lesión esclerosante. Nos vamos a quedar con carcinoma lobulillar in situ, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica, tumor filoides y atipia epitelial plana. Esa fue la actualización de esta lista histológica. Y por mi parte eso sería todo. Les agradezco su atención.